Hay personas que confunden tener audiencia con tener razón, que confunden los seguidores con la inteligencia, que creen que porque mucha gente los mira, saben más que los que nadie mira. Esta es la historia de uno de ellos y del hombre al que decidió humillar delante de 500,000 de personas. Marcos tenía 28 años y 480,000 seguidores. Había construido su canal en 3 años. Tecnología, gadgets, críticas de aplicaciones, tutoriales rápidos sobre redes sociales, el tipo de contenido que la gente consume en el metro y olvida antes de llegar a su parada. Era bueno en lo que hacía, hay que reconocérselo. Sabía editar, sabía hablar a cámara, sabía exactamente qué thumbnail generaba más clics y qué título hacía que la gente se detuviera en el scroll. Lo que no sabía era qué había detrás de todo eso. Lo que no sabía ¿Crees que las era redes cómo sociales aportan funcionaba algo la valioso al máquina mundo que le daba académico? de comer. Sí, Y lo pero hay que que filtrar el ruido. La definitivamente ingeniería no necesita sabía precisión. era con Entonces, un quién complemento no estaba es tarea, hablando un ese complemento jueves sí por se la usa bien. tarde en la primera fila de un evento de tecnología en Madrid. El evento se llamaba Digital Minds, una conferencia anual para desarrolladores, ingenieros y gente del sector tecnológico. El tipo de evento donde las camisetas de algodón sin planchar cuestan más que los trajes de los asistentes a los congresos de al lado. Marcos había conseguido una invitación como creador de contenido, credencial de prensa, asiento en primera fila. Llegó con su cámara, su micrófono de solapa y la energía específica de alguien que sabe que tiene más seguidores que cualquiera de los ponentes. Se sentó junto a un hombre mayor, 70 y algo, pelo blanco, una chaqueta de pana que claramente no había sido comprada pensando en ninguna conferencia. Bebía agua de un vaso de plástico y miraba el programa con la atención de quien lee algo que ya sabe, pero repasa por costumbre. Marcos lo miró y tomó una decisión. La decisión fue encender la cámara, no para grabar la conferencia, para grabar al hombre de al lado. Empezó con una pregunta sencilla. Le preguntó qué le había traído al evento. El hombre respondió sin levantar la vista del programa. Dijo que le habían pedido que viniera. Marcos sonrió a la cámara. Le preguntó si usaba redes sociales. El hombre dijo que algunas. Le preguntó cuántos seguidores tenía. El hombre lo pensó un momento. Dijo que no estaba seguro, que no miraba mucho esas cifras. Marcos volvió a sonreír a la cámara, con esa sonrisa particular que tienen algunos creadores de contenido cuando creen que están a punto de producir algo que va a funcionar muy bien. Le dijo al hombre, en tono amable pero con el filo perfectamente calculado, que si no sabía cuántos seguidores tenía, probablemente era porque no tenía muchos. El hombre lo miró por primera vez. Asintió. Dijo que sí, probablemente. El video duró 4 minutos y 22 segundos. Marcos lo editó esa noche. Le puso un título que decía algo sobre los boomers y la tecnología. Subió el video a las 11 de la noche. A las 6 de la mañana tenía 140,000 visualizaciones. Los comentarios eran lo que Marcos esperaba. Gente riendo, gente compartiendo, el ciclo familiar de contenido que funciona porque le hace sentir a alguien superior a otra persona. Marcos se fue a dormir satisfecho. No sabía lo que estaba pasando en paralelo. Lo que estaba pasando en paralelo era esto. Entre los asistentes al evento había varias personas que habían reconocido al hombre de la chaqueta de pana. Una de ellas lo mencionó en Twitter. Solo eso, solo el nombre del hombre y el título del video de Marcos. Y entonces pasó lo que pasa cuando una información pequeña cae en el lugar correcto. El hombre se llamaba Eduardo Didal, 73 años, ingeniero de software, doctorado en matemáticas computacionales por el MIT en 1976. Había trabajado en los laboratorios de Bell durante 12 años. Había sido parte del equipo que desarrolló algunos de los sistemas de clasificación y recomendación de contenido que se convirtieron en la base teórica de lo que hoy llamamos algoritmos de redes sociales. No el algoritmo de una plataforma concreta, la arquitectura matemática sobre la que se construyeron casi todos ellos. Tenía publicados 117 papers académicos. 2 de ellos estaban entre los 50 más citados de la historia de la informática. Había rechazado 3 veces el premio Turing porque creía que premiaba personas en lugar de ideas, y que eso era un error conceptual. Era, sin ninguna exageración,
una de las personas que más sabía sobre el funcionamiento de los sistemas de recomendación de contenido en el mundo, incluido el sistema que había llevado a Marcos a tener 480,000 seguidores. A las 9 de la mañana del día siguiente, el nombre de Eduardo Vidal era trending en España. No por ninguna acción suya. Él estaba en casa, tomando café, sin haber visto el video de Marcos y sin saber que era trending. Era trending porque la comunidad tecnológica, los desarrolladores, los ingenieros, los estudiantes de informática y varios millones de personas que simplemente disfrutaban de la justicia poética habían encontrado el video de Marcos y habían encontrado quién era el hombre de la chaqueta de pana. Marcos lo descubrió a las 9:15. Abrió Twitter para ver cómo seguía el video y lo primero que vio fue su propio nombre junto al de Eduardo Vidal. Tardó 4 minutos en entender completamente lo que estaba leyendo. 4 minutos en los que el video seguía acumulando visualizaciones, pero el tono de los comentarios había cambiado por completo. Ya no era gente riendo con él, era gente riéndose de él. Lo que siguió duró 48 horas y fue, en términos de Internet, lo que angloparlantes llaman a reckoning, una cuenta de rendición de cuentas. Ingenieros de Google, de Meta, de Amazon, de startups de toda Europa publicaron hilos explicando quién era Eduardo Vidal, lo que había construido, lo que había enseñado, lo que había hecho posible. Claro, dime. Un profesor No de la entendí bien la Universidad parte sobre enfoque Politécnica cognitivo. publicó el paper de Los datos textuales 1987, revelan patrones subjetivos. donde Vidal había descrito por primera vez el modelo matemático que, con variaciones, seguía siendo la columna vertebral de los algoritmos de recomendación de las principales plataformas del mundo, incluida la plataforma donde Marcos tenía 480,000 seguidores. El titular que alguien escribió y que todo el mundo compartió decía algo que no necesito repetir porque cualquiera que lo leyó lo recuerda. Marcos intentó varias cosas. Primero intentó no decir nada, esperando que pasara. No pasó. Luego publicó un video pidiendo disculpas. Un video que contenía las palabras correctas en el orden incorrecto, que es la forma más fácil de pedir perdón sin pedirlo realmente. El video no ayudó. Luego borró el video original. Lo que, como cualquiera que conoce Internet sabe, fue exactamente lo que más extendió el video, porque cuando alguien borra algo, todo el mundo quiere verlo antes de que desaparezca por completo. Eduardo Vidal se enteró de todo esto 3 días después. Se lo contó su nieta, que tenía 22 años y que le explicó lo que había pasado con la paciencia de alguien que ha pasado muchos años traduciendo Internet para alguien que no lo necesita, pero que lo agradece. Eduardo lo escuchó, vio el video original, vio los hilos, vio el video de disculpas de Marcos, y luego dijo algo que su nieta publicó, con su permiso, y que fue lo último que se dijo sobre el tema. Dijo que el chico del video no le había ofendido, que la ignorancia no ofende, solo informa, que lo que a él le parecía verdaderamente curioso era que alguien pudiera construir un negocio entero sobre una máquina sin sentir jamás la necesidad de entender cómo funciona esa máquina, y que eso no era un problema de ese chico en concreto, era el síntoma de una época. Marcos perdió 80,000 seguidores en una semana. Los recuperó en parte en los meses siguientes porque Internet tiene memoria corta y él era bueno en lo que hacía. Pero algo había cambiado. En las entrevistas que dio después, cuando alguien le preguntaba por el episodio, decía que había sido la lección más cara de su vida. No cara en dinero, cara en lo que realmente cuesta, en la diferencia entre saber que algo funciona y entender por qué funciona, en la diferencia entre tener audiencia y tener razón, en la diferencia entre mirar a alguien y ver a alguien. Eduardo Vidal siguió dando conferencias, siguió escribiendo papers que casi nadie leía pero que todo el mundo usaba sin saberlo. Siguió rechazando premios y en algún momento del año siguiente su nieta le creó un perfil en una red social. Lo configuró en modo privado, con nombre falso, sin foto. Tenía 13 seguidores, todos ellos ingenieros que lo conocían en persona. Y Eduardo consideraba que eso era exactamente el número correcto. Hay una frase que Eduardo dijo en una entrevista académica años antes de todo esto, en un contexto completamente distinto, sobre el diseño de sistemas de recomendación.
Decía así: un sistema que no entiende lo que recomienda acabará recomendando lo que más se parece a sí mismo, y eso, a largo plazo, empobrece tanto al sistema como a quien lo usa. Nadie supo nunca si Eduardo pensó en Marcos cuando dijo eso. Probablemente no. Probablemente estaba hablando de matemáticas. Pero las mejores frases sobre matemáticas siempre acaban siendo sobre personas. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has juzgado a alguien por lo que no podías ver de él? ¿Cuántas veces la persona más importante de la sala era la que menos lo parecía? Cuéntamelo aquí abajo, me lo leo todo. Si esta historia te dejó algo, ya sabes dónde está el botón. La próxima historia también tiene a alguien que creyó que sabía todo sobre la persona que tenía delante, y también descubrió que no sabía nada. Hasta la próxima.